Está Camilo Tiscornia ya en línea, director de, bueno, por supuesto, Tiscornia Asesores, para hablar sobre el IPC de febrero, entre otras tantas cuestiones. Alguien que conoces y mucho, Juli. Sí. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. Camilo, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por esta delicadeza. Primera impresión del dato de ayer. Bueno, obviamente fue un dato alto, ¿no? Habitualmente febrero es un mes que históricamente traía inflación bastante baja y en este caso el 2,9 fue el mismo dato de enero, que Ujú. habitualmente enero es un mes de alta inflación, con lo cual sin duda que fue un dato alto, no nos sorprendió, nosotros en la consultora habíamos relevado justamente un 2,9%. Correcto, sí. Y allí yo diría, hay dos grandes temas, ¿no? Detrás de este número. Primero, algo que tiene que ver con lo regulatorio, en el sentido de que lo que se llaman servicios regulados son los que aumentaron bastante fuertemente en febrero. Esto tiene que ver con una decisión del gobierno a partir de que arrancó este año de hacer un cambio en cómo se subsidian los servicios públicos, lo cual derivó en un cambio en el sistema tarifario. Entonces, esto tuvo un impacto bastante fuerte durante el mes de febrero en la gran mayoría de los servicios públicos, electricidad, gas e incluso transporte. Y el otro gran factor es la carne, ¿no? Que hace varios meses que viene subiendo y mucho, y en febrero subió cerca de 6,5-7% según la región, y es mucho pensando que la carne es uno de los rubros más pesados dentro de la canasta del Claro, IPC. tiene más ponderación. Ahora, la No. pregunta de fondo es, siguiendo la lógica del Ministerio de Economía, acá lo que se está viendo, como decía Paulino al principio, es que se acelera la tasa de inflación mensual desde hace meses. ¿Cuál es la explicación de fondo, teniendo en cuenta que se está buscando constantemente reducir la cantidad de pesos circulando? Para mí hay varios factores detrás de lo que pasó, ¿no? Yo creo que por un lado hay todo un movimiento de la inflación, si vos querés, entre mayo y octubre, por decirte algo, que yo creo que es parte de traspaso de lo que fue la suba del tipo de cambio que hubo en todo ese periodo antes de las elecciones, algo se termina traspasando a precios. Y Bien. de hecho, te diría que el traspaso fue bastante bajo para lo que es la historia de la Argentina, ¿no? Cuando habitualmente los movimientos del tipo de cambio se pasan bastante fuertemente a precios internos. Entonces yo diría que fue un traslado parcial, pero creo que ahí hay un gran factor para explicar la dinámica de la inflación hasta octubre. De octubre en adelante, que el tipo de cambio se calmó, no es que haya habido una relajación del gobierno ni un cambio dramático, al revés, las cosas deberían favorecer que la inflación bajara. Yo creo que ahí los factores detrás de la inflación han sido otros. La carne es uno, que para mí tiene poco que ver con lo macroeconómico, es un tema más de tipo específico del sector de la carne. Después tenés toda la parte de servicios que yo hablaba antes y después en el verano habitualmente lo que sube por las vacaciones, que después en febrero termina bajando como un poco pasó, con lo cual para mí no es siempre lo mismo lo que causó la tendencia al alza de la inflación. Entonces yo creo que lo que está dando vueltas ahora en particular en los últimos meses creo que tiene algo de transitorio, por eso yo creo que la inflación debería empezar a bajar, principalmente a partir de abril, me parece a mí. Porque en marzo empezó probablemente más complejo que abril, que febrero o que enero, ¿no? Con algunas Bueno, remarcaciones y es estacionalmente, a diferencia de febrero, como bien marcaba usted, un mes de más alta inflación, ¿no? lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que ahora es como que febrero ya dejó una vara alta. Habitualmente Claro. uno esperaría ver un febrero tranquilo, por decir algo, y un marzo más elevado. Como ya febrero es más alto, yo no sé cuánto más alto va a ser marzo. De hecho, Claro. lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, en algunos casos hay alguna moderación. Por ejemplo, la carne se ha moderado bastante en lo que va de marzo. Frente a eso, empiezan los combustibles a aumentar un poquito más de la mano del lío que hay a nivel internacional con el petróleo subiendo, y está siempre en marzo el factor de los colegios que es bastante difícil de anticipar. Pero bueno, ese es un poco lo que viene pasando hasta ahora en el mes de marzo. Camilo, ¿pudiste ver el resultado de la licitación de ayer a la tarde con este rollover de 108%? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció? Bueno, ahí el gobierno, una vez más, el Tesoro decidió colocar más bonos de lo que le vencían, es decir, que de alguna forma el Tesoro actúa como un factor de contención monetaria, ¿no? Se repite este patrón que viene pasando, te diría, desde que arrancó el año, en donde desde el punto de vista monetario el Banco Central está creando dinero al comprar reservas, que creo que es algo muy positivo, y al mismo tiempo el Tesoro, en líneas generales, lo que viene haciendo es absorbiendo pesos. Eso justamente creo yo es lo que habilita a pensar que la inflación tendría que tender a la baja en algún momento, porque el gobierno está siendo bastante prudente monetariamente. Por eso te decía que me parece muy importante ver en la dinámica de la inflación de los últimos meses que hay algunos temas medio puntuales, como el precio de la carne, los servicios públicos,
que no tienen que ver estrictamente con lo monetario. Creo que la parte monetaria está bien ajustada. Por eso es que me parece que, pasados estos temas medio puntuales, me parece que la inflación tendría que bajar. ¿Quién compra los bonos? ¿Los bancos? Sí. Bancos y entidades ¿Cómo, perdón? financieras. ¿Quiénes compran los bonos, Claro. digamos, los que emitió ayer el gobierno? Sí, Básicamente los bancos, ¿no es y cierto? Mm. el público en general también, por cuenta de los bancos, tranquilamente podría estar comprando. Mm. Esto no puede gestar la idea de que los bancos están absorbiendo otra vez bonos del Tesoro y que por lo tanto aquella idea de que vuelven a ser de bancos empezó a entrar un poco en colisión o en crisis, porque de hecho el crédito venía creciendo fuerte, dejó de hacerlo. Y porque además hay una cuestión, me da la impresión, Camilo, el gobierno elige contraer, elige apostar a bajar la inflación para no perder licencia social. Ahora lo que resiente es actividad y consumo, y eso también tiene un aspecto de licencia social que hay que ver cómo se matiza, cómo se equilibra, ¿no? Me parece que es un desafío, o estoy errando en lo que hay que mirar. Sin duda, pero no es un desafío, digamos, anormal. Digo, es el desafío que enfrenta cualquier banco central en cualquier país del mundo. Hoy en día el desafío que tienen los bancos centrales en todo el mundo, justamente por este contexto internacional que hay, en donde el petróleo sube y eso provoca inflación. Pensemos que en muchos países, hoy día una gran mayoría de los países, hay esquemas que se llaman de metas de inflación. Sí. Entonces, los bancos centrales están supuestamente comprometidos y su función principal es mantener la inflación en un determinado rango, con lo cual, si hay factores que amenazan a que la inflación se vaya de ese rango, bueno, los bancos centrales lo que tienen que hacer es una política monetaria contractiva, que en qué se expresa, por ejemplo, en subir las tasas de interés, lo cual tiende a resentir la actividad económica. O sea, no es un desafío muy distinto al que está enfrentando la Argentina. El problema de la Argentina es que nosotros tenemos una inflación muy alta y que querríamos que bajara más rápidamente. En otros países están más estabilizados, entonces estas decisiones por ahí, la magnitud es algo menor, pero la lógica conceptualmente es exactamente la misma. Y el gobierno lo que está mostrando es que entiende que es importante que el Banco Central se mantenga, llamémosle, prudente para lograr que la inflación baje. Justamente, si nosotros vemos los datos de inflación de los últimos meses, lo lógico en cualquier país del mundo es que el Banco Central tenga que reaccionar contractivamente, llamémosle. Obviamente que el riesgo es que se enfríe un poco la actividad económica, pero es el modo en que se controla esto en todas partes del mundo. Sí, que, una última para Sí, cerrar. claro. Estamos hablando con Paulino de los créditos y miramos las tasas. Las tasas claramente se recuperaron después de la elección de octubre y todavía quedaron algo altas, sobre todo para las pymes y para el consumidor final. ¿Vos crees que a medida que baje la inflación van a bajar las tasas necesariamente o no? Me ato un poco de lo que acabo de decir, Bien. ¿no? La lógica cuando la inflación, olvidémonos de la Argentina, en un país que intenta organizarse bien monetariamente y macroeconómicamente, cuando la inflación tiende a subir, el Banco Central reacciona, llamémosle contractivamente, ¿y en qué se expresa eso? En tasas de interés más altas, que frenan el crédito, que llaman a que la gente gaste menos y ahorre más para justamente contener la presión inflacionaria. En la medida en que esas políticas terminan dando efecto, porque en todos los países que se implementa esto, en algún momento la inflación reacciona. Obviamente que el tiempo, la dosis de la política monetaria es difícil de calibrar, pero cuando eso reacciona, los bancos centrales reaccionan en el modo inverso al que habían hecho previamente, es decir, que empiezan a relajar la política monetaria, con lo cual yo creo que si la inflación da Bien. señales de ceder, que yo creo que va a dar señales de ceder, eso lo va a habilitar al Banco Central en algún momento a ser un poco más expansivo, llamémosle, y que las tasas de interés puedan bajar y que eso favorezca la actividad económica, que es lo deseable, por supuesto. Camilo Tiscornia, gracias como siempre. No, por favor, hasta luego. Enorme placer.